Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje y Libertad y de otras congregaciones que a esta hora se dan cita para participar de este espacio por Internet, reunión familiar por Internet. Bienvenidos. Estamos saludándolos aquí en Cundinamarca, en Colombia y a todos aquellos hermanos que están por fuera del país en diferentes partes del planeta, que a esta hora algunos participan en directo de este espacio. También bienvenidos y otros en horarios diferentes de acuerdo a sus países, a las estaciones. Estamos también saludando a todos nuestros queridos familiares en Colombia y fuera de Colombia, dándoles la bienvenida al espacio para este domingo 20 de febrero del 2022. Ya estamos a 20 de febrero del 2022. Saludando también a todas aquellas personas que pues son nuevas, que entran a escuchar estos programas, a presenciarlos entre semana, el domingo, y que no han tenido una relación con Jesucristo como el Salvador personal. Bienvenidos y los invitamos a que este domingo 20 de febrero sea el gran domingo de la salvación, solamente con que le digan al Padre que aceptan la obra de Jesucristo en el Calvario, que Él murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna a todo el que acepte este mensaje. Eso es recibir a Cristo en el corazón, aceptar lo que Él hizo en el Calvario hace más de 2000 años, que murió, fue sepultado y resucitó, y la tumba y la cruz quedaron vacías. La deuda pendiente por nuestros pecados quedó cancelada. Con su muerte, sepultura y resurrección, Cristo nos hizo libres. Y a ustedes, amigos, los puede hacer libre la muerte de Jesucristo en la cruz. A nosotros ya nos hizo libres, gracias a Dios, y tenemos el tiquete de entrada al cielo, completamente gratis. Díganle al Padre que aceptan ese sacrificio en la cruz, muerte, sepultura y resurrección, y salvos serán. Bienvenidos todos en este día. Tengo la Biblia Reina Valera del 60, Restauración Futura de Israel, y tengo el capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. ¿Por qué menciono los dos capítulos? Porque voy a tocar una parte que no estuvo leyendo el hermano, porque le pedimos el favor sobre el capítulo 37, pero vale la pena una parte tan importante, donde el Señor cambiará corazones. Hasta hoy los cambió en aquella vez, los está cambiando y los cambiará, corazones de piedra por corazones de carne. Ya vamos a mirar de qué se trata eso, pero es un tema bien importante y vamos a ver algo de evangelismo, aunque este tema ha sido primariamente para el pueblo de Israel, su restauración que vendrá en el milenio. Yo creo que también nosotros aprendemos mucho espiritualmente sobre estos pasajes que vamos a tratar en esta mañana. Entonces, vamos a entrar ya en materia, no sin antes recordarles, queridos hermanos, que pueden continuar compartiendo esos links para que otras personas entren. Entraron esta semana más personas, ya que algunos hermanos están compartiendo los links, otros los he hecho yo personalmente. No la rebajamos, podemos compartir el Evangelio e invitar a las personas a que se unan, y están entrando ya en la noche unas personas nuevas, lo mismo que se han animado a la lectura de la Biblia en las mañanas. Ya Dios mediante terminamos el libro de Ezequiel mañana y vamos con el profeta Daniel y comenzamos los profetas menores. Les he prometido que el libro de Malaquías lo vamos a ver verso por verso, porque nos aclara mucho sobre el billete, que claro, después hablamos de eso para no enfrascarme ahora mismo con comentarios, pero vamos a ver Malaquías. Prepárense también, pues los otros temas vamos a ver, los traen enseñanza, pero me anhela mucho que Malaquías lo podamos ver, esos 4 capítulos desde el verso 1 hasta el último verso, hermanos, para aprender muchas cosas y despejar dudas en cuanto a la parte económica en la iglesia cristiana. Entonces, no dejen de compartir ahí esa aplicación que aparece en sus monitores, hermanos, para que otras personas, nuestras familias, esa es una manera de predicar, no solamente acá, hermanos, detrás de un micrófono, un púlpito, no, hermanos, ahí con la forma de repartir el link, con entregar un Nuevo Testamento, una Biblia, un tratado, de cualquier manera con el mensaje que estamos enviando ahora tan fácil con estos aparatos electrónicos, teléfonos, móviles, tabletas, podemos estar predicando toda la palabra, hermanos. Y de hecho, hoy vamos a ver
la necesidad tan importante de hacerlo, porque Dios quiere que lo hagamos, hermanos. Bueno, vamos a entrar en materia. Basados en el pasaje leído de el Valle de los Huesos Secos, espiritualmente hablando, el mundo en el cual vivimos hoy es un valle de muerte atestado de huesos secos, de seres humanos muertos. Ese es el mundo, hermanos. Que aunque no lo quieran reconocer y consideren estar vivos y actuar como sin nada, realmente están muertos en sus delitos y pecados, sin vida espiritual. Allá estuvimos nosotros en el mundo, hermanos, muertos en delitos y pecados. No quiere decir con esto que hayamos sido los peores seres humanos o quién sabe qué tipo de gravedad hayamos cometido para llegar a una regeneración en el Evangelio. No, hermanos, una simple mentira, un corazón no perdonador, una murmuración. Muchas cosas de estos pecados los cometimos en el mundo, muertos en delitos y pecados. Para Dios el pecado es el mismo, la mentira, un crimen, lo que sea, para Él el pecado es pecado. Y nosotros estuvimos allá, como está hoy el mundo, hermanos. Por esta causa, y para reanimar sus cuerpos sin vida espiritual, recurren al uso de distracciones estimulantes de todo tipo en el mundo perdido, hermanos, conscientes del deterioro de su salud física, económica, familiar, social, laboral. Están apelando, hermanos, a muchísimas distracciones y a suavizar sus problemas, su ansiedad, su depresión, ya con el trago, ya con la rumba, ya sexualmente, ya con pornografía, con revista, con cine, con cualquier cantidad de elementos para tratar de mitigar y suavizar la situación. Pero no hay tal, hermanos. Hay una enfermedad terrible en el mundo. Pero, a pesar del pecado por la que atraviesa la humanidad, por el que atraviesa la humanidad, Dios, en su misericordia, pero en su misericordia, Dios está interesado tanto en el fortalecimiento espiritual de sus hijos, de nosotros como iglesia, como en el estado moribundo en el que se halla el mundo, hermanos. Es decir, el mundo desprecia a Dios, no quiere saber de la palabra de Él, no quieren escuchar de temas espirituales, pero en medio de todo eso, Dios quiere que no se pierdan. Dice por allá en Jeremías, quiero yo la muerte del impío. El Señor no quiere que la humanidad se pierda. Y su tardanza es, como dice segunda de Pedro, para que nosotros prediquemos el Evangelio, se levanten esos huesos muertos de donde nos levantaron a nosotros, muertos espiritualmente, y procedan al arrepentimiento. Eso es lo que está esperando el Señor, hermanos, que nosotros cumplamos con esa gran comisión. Es por eso, sobre el tema de hoy, hermanos, que retumban en nuestra mente y corazón las palabras para el pueblo de Israel dichas por Dios a su profeta Ezequiel en los capítulos 36 y 37. Algo que les encargo, hermanos, es que lean allá en sus casas este par de capítulos, ahora después de la reunión, y mediten, hermanos, sobre lo que está escrito ahí. Tiene que ver con el pueblo de Israel, pero nosotros aprendemos de este par de mensajes. Si bien es cierto, esa promesa: os daré corazón nuevo, quitaré el de piedra, y os daré un corazón de carne, se cumplirá en la futura restauración de Israel, tiene gran significado hoy para cada uno de nosotros como iglesia. ¿Por qué? Cuando vuelva el pueblo de Israel, hermanos, a su tierra, que ya están regresando, pues ahí va a ser la restauración total de ellos. Y ellos están regresando incrédulos. Los levantó esos huesos, de todas partes de donde están los está trayendo, pero todavía no han creído hasta que escuchen el Evangelio de la salvación. Cuando eso suceda, entonces será cambiado ese corazón de piedra que lleva a las personas a no creer por un corazón de carne, sensible, maleable, manejable, mejor, que se pueda amoldar a la palabra del Señor en obediencia. Es ese corazón de carne, un corazón enseñable, que todos nosotros como creyentes ya tenemos, porque hemos nacido de nuevo, nos fue cambiado ese viejo corazón por uno nuevo, y ese corazón es el que nos lleva a meditar, a ser sensibles a las cosas de Dios, a su palabra y a la predicación del Evangelio. Toda persona, hermanos, al aceptar el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, nace de nuevo. Recibe un corazón de carne por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Eso es bueno aclararlo. En el mundo estábamos con un corazón de piedra, o sea, insensibles a las cosas del Señor. Pero en el nuevo nacimiento, ahora somos sensibles a la guianza y dirección
del Espíritu Santo. Pero es muy posible, y este es el tema, es muy posible que al pasar los años, en algunos, no en todos, ese corazón llegue a endurecerse tanto que se vuelve como de piedra, hermanos. Como de piedra, ¿no? Un símil. Perdiendo toda sensibilidad hacia los demás y también para con los temas y vida espiritual. Como dice el Señor, allá en Apocalipsis, tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. Después de tanto tiempo, de tantas enseñanzas, de buenas enseñanzas, temas bíblicos, la comunión, como que se va volviendo una costumbre que al mismo tiempo va como quitando ese vigor espiritual, como que se volvió una rutina más bien, y ya importa poco. Los temas espirituales se lee la Biblia como por no dejar, se ora como por no dejar, y no hay ninguna preocupación por buscar las almas perdidas, así como nos buscaron a nosotros, por el poder de nuestro Señor Jesucristo y nos trajeron, se ha perdido ese interés. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el corazón se ha endurecido, y es menester examinar, evaluar la situación e ir al Señor para, si el corazón está duro, en arrepentimiento, en oración, en meditación de la palabra, que de nuevo resurja ese corazón de carne, que fue el que Él nos dio en el momento de la conversión, hermanos. Nuestro tema de hoy, corazones de piedra o de carne. Ya al final viene una buena ilustración para aclarar mucho más sobre esto. Corazones de piedra o de carne, Ezequiel 37, 1, 14, nuestro tema de hoy, todos son sinceramente bienvenidos. Ezequiel 36, 25, dice el Señor, voy a tocar estos versos rápido del capítulo anterior. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El pueblo de Israel estaba espiritualmente muerto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Ah? Es un mensaje claro para el pueblo de Israel, hermanos. Por eso siempre hago la aclaración. Esto no fue para la iglesia. De eso no sabía Ezequiel. De eso no se habló en el Antiguo Testamento. Pero nos sirve a nosotros de enseñanza, pero muchísima enseñanza. Serán traídos de todas partes de la tierra, dice él, que los va a traer. Lo vamos a ver más adelante. Los va a reunir. Y lo interesante de esto es que ya está sucediendo, hermanos. Ya están regresando. Estos domingos hemos repetido esto porque es una realidad. Están regresando y regresando de todas partes del mundo. El Señor lo está haciendo. ¿Nos habla hoy como iglesia? Sí. Nosotros fuimos recogidos de diferentes partes. Se conformó la iglesia. Por decir algo, en Fusagasugá, en Colombia, de muchas partes, de muchas regiones, el Señor nos recogió. Traíamos un corazón de piedra, el Señor nos puso un corazón de carne, y ahora nos habla hoy como iglesia la necesidad que nosotros también debemos acudir en busca de aquellos que todavía no conocen del Señor. Es un mensaje para Israel, pero es un mensaje para cada uno de nosotros como iglesia, hermanos. Ezequiel 37:1. Ahora entramos al capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿Cuál era su condición o estado? Completamente secos. Esto tiene que ver con el pueblo de Israel, espiritualmente muertos, como está el mundo, hermanos. Ese era su estado. ¿Algún vestigio o hálito de vida? ¿Respiraban algo? ¿Se movían? Algo que pudiera pensar que a Ezequiel verlos, bueno, pero por lo menos aquí, allí hay como algo de vida, completamente muertos. En ese momento se encontraban lejos de Dios. ¿Qué quería hacer Dios con Ezequiel? Primero, fortalecerlo en la fe. Segundo, mostrarle el cumplimiento de las promesas, pero también dejarle ver todo su poder, hermano, toda su soberanía. Porque vamos a ver que esto no fue, haga así, y se levantaron, no. Fue un proceso que el Señor hizo a través de este hombre, pero también enseñarnos a nosotros. ¿Nos dice algo este pasaje? Sí.
El mundo está muerto. Ese es el tema, hermanos. Y la gran preocupación en mensaje de libertad es el evangelismo, empezando por nuestros hogares. Ahí en casa tenemos huesos muertos. En la familia, huesos muertos. En el vecindario, huesos muertos. Y en el mundo, en la sociedad, huesos muertos. Es decir, inconversos, personas que no quieren saber de Dios, lejos de la ciudadanía del Señor. Entonces, la gran preocupación es que el Señor le está hablando a Ezequiel, pero nos está hablando a nosotros, y este tema también nos va a fortalecer la fe, en la fe, hermanos, de lo que es el poder de Dios, la soberanía de Dios, pero también la gracia de Dios. Ya están estos huesos muertos, no quieren oír de Dios, están lejos ellos como seres humanos. El Señor hubiera podido decir, bueno, problema de ellos, pero en su amor, hermanos, Él hace hasta lo que tenga que ser por traer a la gente a la salvación. Ezequiel 37:3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Qué respuesta, no? ¿Qué pregunta y qué respuesta? Ezequiel 37:4, me dijo entonces, profetice sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. ¿Por qué la pregunta del Señor? ¿Estos huesos vivirán? Humanamente él quería escuchar la respuesta de Ezequiel. Él está fortaleciéndonos en la fe. Le va a mostrar algo maravilloso. Y él, ¿qué le responde? ¿Qué significa la respuesta? Tú lo sabes. Como quererle decir al Señor, él hubiera podido decir, no, yo no sé, ni qué irá a pasar, pero ¿saben lo que esta respuesta quiere decir? Tú lo sabes. Es decir, para ti todo es posible. Nada es imposible para ti, Señor, tú lo sabes. Esa es una respuesta que le dio Ezequiel al Señor en ese momento, hermanos. Y nosotros también le decimos, Señor, tú lo sabes todo. ¿Hay un mensaje para nosotros? Sí. Poder comprender que el Señor todo lo sabe y todo lo puede. Cuando nosotros decimos allá en Filipenses, todo lo puede en Cristo que me fortalece, es porque tenemos una seguridad, una confianza en Él, fe en Él, creemos en Él. Este hombre creía en el Señor. Él había conocido las maravillas de Dios como su profeta. Entonces, él le contestó, tú lo sabes, y nosotros también, cuando oramos, tú sabes mi necesidad, Señor, tú sabes la necesidad de esta persona, tú sabes aquello, nada es imposible para ti. Hay oraciones que nos piden que uno ve como cosas imposibles, ¿no? Uno dice, bueno, para Dios todo es posible, operaciones graves, tratamientos difíciles, todo para Dios es posible. El Señor nos puede preguntar, ¿tú crees que voy a sanar esa persona o la voy a salvar? ¿Hay algo imposible para ti, Señor? Tú lo sabes. Esa es la mejor respuesta, hermanos. Este mundo está perdido. Mi familia, puede haber seres perdidos ahí, en la familia de ustedes, en cualquier parte. ¿El Señor los irá a salvar? Él lo sabe. Nosotros simplemente cumplimos la misión que Él nos dejó, compartir la palabra. ¿Representa un mensaje para el futuro? Sí. Representa un mensaje, hermanos, para el futuro de Israel, que el Señor los va primero a restaurar y después a salvar. Para nosotros también, hermanos, que un día esto va a haber resurrección, va a haber rapto de la iglesia y nos fuimos para estar eternamente con Él. Nosotros así lo creemos, hermanos. Y aquí nos va a mostrar que hay resurrección. Y también asimilamos nosotros que si morimos con Él, resucitaremos con Él como iglesia, hermanos, para pasar la eternidad. Ese es el mensaje para nosotros. 37:5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Este espíritu es con minúscula, ¿no? Todavía no está hablando del Espíritu Santo. Ezequiel 37:6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando habla de tendones, es lo que une, ¿no? Porque entonces, de nada, si tenemos músculos, fibras, y tenemos carne, pero no hay tendones que articulen, que permitan el movimiento, entonces como una conformación total. Está haciendo con estos cuerpos, pero eso es lo que está hablando del cuerpo del pueblo de Israel. Van a tener no solamente una resurrección a nueva vida, es decir, a la salvación, sino que van a adquirir poder, fama, y todas las naciones alabarán a Israel por el poder de Dios sobre ellos. O sea que los va a fortalecer, los va a conformar como verdaderamente su nación en el milenio, hermanos. Primariamente, ¿a qué se refiere este verso 5? He aquí yo hago entrar espíritu de vosotros. Primero los voy a resucitar, los voy a levantar, porque espiritualmente están muertos, les voy a dar vida. O sea, va a llegar la palabra.
Posteriormente vendrá el Espíritu Santo. Palabra y Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo, con agua y con el Espíritu. Para nosotros el agua que da vida es la palabra del Señor. Viene la predicación y vendrá luego el Espíritu Santo como llegó a nosotros. Oímos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando creemos, aceptamos la obra de Jesucristo primero por la palabra y luego el Espíritu Santo sella, hermanos. A eso se refiere el verso 5. Primero va a traerlos a que se levanten. Y en el contexto del verso 6 dice, y pondré tendones, la formación total, hermanos, que les va a dar a ellos. Poco a poco, es un proceso. Hubiese sido, hermanos, con el solo chasquear de los dedos y quedan automáticamente. No, es un proceso que hay, muy diferente al de hoy, que nosotros predicamos el Evangelio de la salvación, pero eso no quiere decir que hubo santificación o crecimiento espiritual. Ese es el proceso. Ahora es mucho más rápido, mucho más simultáneo. Aquí se está llevando a cabo un proceso. Hoy en día uno le predica el Evangelio a una persona y aceptó la obra de Jesucristo en el Calvario, de una se salvó, hermanos, de una entró el Espíritu Santo. Ahora viene después esa santificación a través de la meditación, de la oración, de la palabra del Señor, hermanos. ¿Será un proceso inmediato? Para nosotros sí, aquí no. Aquí va a ser un proceso que vamos a ver. ¿Ya ve? Él primero les empieza a predicar la palabra, empiezan los huesos a juntarse. ¿Qué quiere decir esto? Ellos ya están escuchando, hermanos, ya están sintiendo la palabra del Señor. El Señor los está motivando y están empezando a juntarse. Quiere decir huesos, tendones y todo. Están empezando todo el pueblo, hermanos, a llegar a Israel, a llegar a su tierra, hermanos, poco a poco, para estar listos en el momento de la salvación. Cuando escuchen la predicación que creemos nosotros, serán la segunda mitad de la tribulación, cuando les prediquen los 144,000, que habla Apocalipsis 7, el Evangelio a ellos, a quienes no lo hayan escuchado. Ya nosotros no estamos como iglesia, hermanos, ya nos hemos ido. Dice Ezequiel 37:7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. 8, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Se fueron formando primeramente, como les he venido explicando, primero se van a ir congregando, se van llegando a su tierra, pero todavía no está la salvación. ¿Qué palabra habló Ezequiel cuando él dice profetizó? Pues como me fue mandado. Esto es clave, hermanos. Aquí vemos que Ezequiel no se salió de la línea. Supongamos, hermanos, que él está evangelizando ahí, a seres muertos como está el mundo. Qué bueno poder tener esto en cuenta. Profetizar o que a predicar lo que nos dice el Señor, no lo que no nos dice. Este hombre nos da una gran enseñanza ahí. ¿Qué fue lo que él dice? Profeticé pues como me fue mandado. No como yo quise, sino como el Señor me dijo que lo hiciera, yo lo hice. Y así debemos ser nosotros. Lo que está escrito, eso es lo que debemos predicar, hermanos. ¿Qué palabra habló Ezequiel? La palabra de Dios. ¿Qué sucedió con la primera profecía? Que empieza a conformarse, a juntarse en los huesos y empiezan a llenarse de tendones, hueso con hueso, ¿no? Viene la carne y viene esa formación del cuerpo, hermanos. Como les he venido diciendo, viene el pueblo de Israel fortaleciéndose y fortaleciéndose para ir llegando a su región. Aquí se fue fortaleciendo el cuerpo, hermano, dándonos esa enseñanza que tendrá un futuro, repito, en el reino milenial. Pero no había en ellos espíritu. Se conformaron los cuerpos, pero quedó como Adán ahí cuando hecho de barrito, pero le faltaba el hálito de vida. Aquí ellos están ahí, los cuerpos están formándose, pero están quietos, inertes. Hubo ruido, pero por la formación sobrenatural que tuvieron, pero están todavía sin vida. Eso sucedió con la primera profecía. ¿Sucede lo mismo y cuando predicamos? No. O rechazan o aceptan, pero no quedan a tintas. El que acepta se salva de una, porque es distinto, hermanos. Estamos en la era de la gracia. Ante la predicación del Evangelio, aceptan la obra de Jesucristo en la cruz, la salvación es instantánea, hermanos. Y el Espíritu Santo sella inmediatamente. Eso es simultáneo, no como en aquella época, hermanos. Entonces es para tener eso en cuenta. Cuando una persona acepta la obra de Jesucristo, sinceramente se salva de una, no a medias tintas, y salvo eternamente, hermanos. Pueda que mañana tenga problemas, dificultades, pueda pecar,
Pero, como todos los seres humanos bajo el cielo, siempre hay pecado, pero eso no quiere decir que pierdan la salvación. Hoy sucede algo completamente distinto. Allí viene un proceso, hermano, para una nación. 37:9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, aquí ya está el Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Están los cuerpos formados, falta la vida del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que trae la vida, hermanos. Esa es la única forma en que a tales personas les puede llegar la vida. No era por gritar, mire que no fue por imposición de manos. Entre otras cosas, en aquella época la ley no permitía que se tocaran los muertos, mucho menos los huesos. Él está ahí haciendo lo que el Señor le dijo, no los está tocando, no hay imposición de manos, les está hablando, porque la salvación viene por la predicación del Evangelio, hermanos. Como dice Romanos 1:16, ¿no? El Evangelio del Señor, el poder de Dios para salvación. Aquí Él está hablando la palabra del Señor. ¿Es sencillo hablarle a huesos secos? Buena pregunta, ¿no? Qué fela este hombre, ¿no? Porque él dijo, Señor, tú lo sabes. Para ti nada es imposible. Pero él no quiso decir, no, pero Señor, mándame a otra parte. Hablarle a un poco de huesos, hablarle a los muertos. ¿Sabe que así está el mundo, hermanos? No podemos tener pereza, no podemos dudar, no podemos tergiversar lo que el Señor quiere decir. El mundo está muerto, hay que hablarle. ¿Que es sencillo? No es sencillo. Predicar no es sencillo. Lo podemos hacer práctico, no fácil. No es sencillo, pero lo podemos hacer práctico cuando conocemos de la palabra del Señor. Y les podemos hablar lo que dice el Señor. Y entonces cuando uno predica lo que dice la palabra del Señor, no tiene riesgos. No está haciendo ofertas innecesarias, no está tratando de llevarlos por el lado, por la fácil, no, les está predicando. No es sencillo porque hay muchas personas que rechazan. Aquí nadie va a rechazar porque todos huesos muertos. A algunos son indiferentes, a alguien les importa. Nosotros seguimos predicando, hermanos. No es sencillo. Se requiere fe, hermanos. Ezequiel tiene fe para hablarles. ¿Por qué de los cuatro vientos? ¿Qué quiere decir esto? Algunos comentaristas dicen que van a llegar de todas partes No, pero no está hablando de ese regreso. De los cuatro vientos quiere decir que con el poder de Dios por donde sea, va a llegar el Espíritu Santo por la fuerza y el poder de Dios para levantar estas almas, hermano. Para dar vida a estas personas. Quiere decir, es la fuerza, la potencia que tiene Dios para traerlos como de los cuatro vientos, para traerlos a una vida, hermanos. ¿Responderán o no a las palabras del profeta? En este momento no sabemos si van a responder o no a las palabras del profeta, pero nos hemos dado cuenta que los cuerpos ya están formados, o sea que se está cumpliendo un proceso. ¿Responderán al evangelio que nosotros predicamos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la palabra del Señor salva y que Él es el que salva. Nosotros cumplimos con predicar porque ha habido un gran error. Nos frustramos y a mí me han dicho hermanos, hermanas, yo ya le dije, yo ya le prediqué a mi ser querido, a mi hijo, a mi papá, a mi tío, a mi nuera, a mi yerno, a mi cuñada, yo ya le prediqué, pero no, hermano, muy dura. ¿Será más dura que estos huesos, hermanos? Igual. Y nosotros fuimos igual. Yo no creo que la mayoría de nosotros nos dijeron ni de una, no, duramos años y años y al fin como que, bueno, en la misericordia del Señor, Él lo hizo, hermanos, pero nos salvó. Pero no podemos esperar que respondan de una. Lo que sí debemos es no esperar para ir a predicar. Respondan o no respondan, la misión nuestra es predicar a tiempo y fuera de tiempo, con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, predicar la palabra y Dios hará, hermanos. Él es el que salva. Él es el que dice, yo soy el que les voy a dar espíritu nuevo, yo pondré corazón nuevo, yo voy a esparcir. Es Él. La salvación es de Dios, hermanos. ¿Cómo irán a responder? No lo sabemos. 37:10. Y profeticé como me había mandado. Qué obediencia, ¿no? Qué fe. Y entró espíritu en ellos, mire. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahí estaban. Ya los tiene ahí levantados un ejército inmenso, hermanos. Quiere decir la nación, el pueblo de Israel, hermanos. Se ha despertado para lo que será su restauración. 37:11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué sucede con la palabra del Señor? Que hablamos hace 8 días.
Yo creo que ustedes escucharon. ¿Qué sucede con la palabra de Dios hace 15 días? Siempre lo decimos, no volverá vacía. Todo pasará, pero mi palabra cumple los propósitos para que lo que yo la envié. Y aquí lo vemos, hermanos. Y en nosotros lo vimos. Nos salvó cuando nos predicaron. Al tiempo nos salvó. Y seguirá siendo poderosa para salvar, hermanos. ¿Qué sucede con la palabra de Dios? Ahí está la respuesta. Se levantaron. Es la palabra de Dios la que no vuelve vacía. Cumple sus propósitos. ¿Por qué dice estamos destruidos? Porque espiritualmente estamos bien. Mal. Estamos muertos. No hay nada que hacer. Espiritualmente morimos. Nos alejamos de Dios. Nada que hacer con nuestras vidas. ¿Qué argumenta el mundo a la predicación? Lo mismo. No, hermano, yo no necesito. Otros dicen, a mí el Señor no me va a perdonar. Yo he cometido... Mejor dicho, ni para qué hablamos, hermano. Yo no tengo salida, yo me voy para el infierno. Pues que me vaya, dice la gente sin saber la gravedad de esas palabras. El mundo argumenta que estoy ocupado, que no necesito de Dios, que dejemos para más tarde, les da lo mismo. Están moribundos, pero como ellos no lo saben, entonces son indiferentes. Les da exactamente lo mismo. No hay nada que hacer con nosotros. Eso está diciendo el mundo. Pero nosotros no les podemos creer lo que ellos están diciendo. Lo que ellos son los que deben creer lo que nosotros decimos. La salvación a través de Jesucristo y su pronto regreso a la tierra. Independientemente de los argumentos que tengan, nuestra función, nuestra misión es predicarles la palabra y advertirles el riesgo en que están. Viene lo peor para la humanidad. Por más que argumenten que están bien, que se sienten tranquilos o que ya no hay nada que hacer con ellos, prediquemos la palabra del Señor, hermanos. Ezequiel 37:12. Por tanto, profetiza otra vez y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. 37:13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Es decir, mi palabra no volverá vacía, yo cumplo mis promesas, yo salvo mi reputación en un sentido, porque la gente está esperando qué va a pasar con su pueblo, si fue que él se olvidó, o si fue que no les pudo cumplir las promesas. Yo hablé, y lo hice, dice el Señor. Antes en el valle, ahora en sepultura, ¿no? Cuando recién le mostró, le habló y se lo mostró en un valle, es decir, como dispersos por el mundo. Pero aquí cuando habla de sepulturas es para los que aquellos que todavía están o han estado en cautiverio. Esa es la sepultura. Les voy a abrir las puertas de los cautiverios, donde quiera que se encuentren, que no sea fácil salir, y los voy a traer. Mientras que otros están ya dispersos, que pueden llegar fácilmente de nuevo a su país. Primero en el valle, los que están dispersos, y luego los que están en las sepulturas en cautiverio, hermanos. Por eso habla de valle y ahora de sepulturas. Primero la palabra y luego el Espíritu, así es, hermanos. Primero les habló y luego vino el Espíritu en un proceso. No fue inmediato, como lo vimos, fue un proceso que vio Ezequiel y esto le estaba fortaleciendo la fe y estaba viendo el poder de Dios. Imagínense, hermano, la visión, ¿no? Un esqueleto, verlo formar, hermanos, impresionante, impactante, tembloroso, asombroso, que se va llenando un esqueleto primero de tendones, luego de carne, que quede cubierto y que se levante. Tuvo que haber sido algo muy asombroso, grande, lo que vio este hombre. Pero nosotros podemos ver lo mismo, hermanos. Primero la palabra y luego el Espíritu. Quiero decir con esto es que la fe viene por el oír. Luego de oír la palabra del Señor, de aceptar lo que hizo Jesucristo, viene el sello del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué lo hace Jehová? Por amor a su nombre. Y en varias partes de la Biblia, no por lo que ustedes hicieron, no por ser hijos de Abraham, Isaac y Jacob, por amor a mí mismo, dice el Señor. Yo los he creado para la gloria mía y por eso lo estoy haciendo. Pero también para darle cumplimiento a todo lo que se ha dicho y también para rescatarlo de donde fueron tan maltratados, de donde estuvieron en cautiverio, en la peor condición, también para demostrar el poder que tengo y el amor que tengo para con todos ustedes. Y eso se está haciendo con el mundo, como dije al comienzo, un mundo que rechaza, que desprecia, pero Él en su amor quiere traerlos a la salvación y nosotros somos esos Ezequiel, nosotros somos esos instrumentos para traer ese mundo, hermanos, a la salvación. La vida del mundo actual. Terminado este pasaje de Ezequiel,
Veamos cómo está el mundo actual. Dice Romanos 3, 10, 12, como está escrito. Ahí vemos en la figura, hermanos, concierto, música, luces, espectáculo, atractivos, el mundo embebido en lo que ellos mismos adoran o añoran o desean, hermanos. Como está escrito, no hay justo ni uno. No hay ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno en el mundo. Alguien podrá decir, pero es muy buena persona, pero es muy buena gente. No hay uno justo, dice el Señor. ¿Saben una cosa, hermanos? Nadie en el mundo merece la salvación. Todo está metido el mundo en estos versos. Nosotros estuvimos allí. No había nada de justicia en nosotros. No buscábamos a Dios, desviados, no hacíamos lo bueno. Pero en su misericordia nos hablaron del Evangelio y nos sacó de ese grupo, hermanos, de estos versos de Romanos 3.10, 3.10, 12. Entonces, el mundo nosotros lo vemos así, hermanos, con todos sus atractivos, según ellos están bien, cada cual hace lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces. Es mi vida, yo no necesito de Dios, yo soy mi propio Dios, yo soy así, hermano. Yo me puedo defender solo, yo no necesito de nadie. Así está el mundo, hermanos. Pero también está diciendo, como dice Isaías 22:13, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Yo he escuchado estas palabras. Hermano, de algo nos tenemos que morir. Y hay gente que dice, tómese la última, es mejor morir llenos, es mejor morir con el cupo, que de pronto morir con hambre o con sed. Y hay personas que están en ese mundo, hermanos. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Cómo vemos normalmente el mundo? Así, con todos sus atractivos, nosotros lo estamos viendo, hermanos. En todo tipo de escenarios, aún en las mismas iglesias hay este tipo de espectáculos en algunas iglesias. Solo escándalo, hermanos, solo gritería y muy poca palabra, y las personas están encantadas, embebidas con sus atractivos, pero muy poco hablando de estos temas con crecimiento espiritual, preocupados por lo que viene, preocupados por salvar sus familias. Muy pocas personas, hermanos. Es muy poca la familia que asiste unida a la iglesia. Siempre uno o dos, los hijos por un lado, el papá por otro, la mamá por otro, pero esto no nos debe motivar ni llenar de tristeza, sino más bien llenar de ganas, de ánimo de predicar, de salir de la silla de confort y como Ezequiel, hermano, con fe, están muertos espiritualmente, hablarles que no los vamos a levantar nosotros, los va a levantar el poder de Dios por la palabra, por la obra del Espíritu Santo, hermanos. ¿Saben que como el Titanic se están hundiendo? No lo saben. ¿Se acuerdan del Titanic, aquel barco que se hundió hace ya años y años, hermanos? ¿Qué estaba pasando? Primero ellos zarparon en un crucero con los hombres y las personas más ricas en aquella época. ¿Qué pasó con ellos? Alguno expresó de los constructores, este barco ni Dios lo puede hundir. Y se fueron, zarparon. De repente vino lo que vino, hermanos. Pero resulta que ellos esa noche estaban en una gran fiesta, en un baile de gala con los más ricos de la tierra. Por supuesto que estaban encantados, pero no sabían que el barco ya estaba hundiéndose. Y así está el mundo. El mundo no sabe que se está hundiendo como el Titanic, lentamente. Yo diría que ya ni tan lentamente, a pasos tremendos, hermanos. Se está ahogando. Nosotros somos los encargados de llevarles el mensaje de salvación. Allá no tuvieron los suficientes botes. Nosotros sí tenemos suficientes botes. 66 libros hay acá y hay unos versos extraordinarios para evangelismo. Llevémoselos a ellos porque se está hundiendo ese barco que llaman mundo. Nosotros ya estamos en el arca, pero ellos están en un barco enfiestados y no saben que se están hundiendo, hermanos. De ahí que tenemos una gran responsabilidad, pero inmensa. Así vimos el mundo. Ahora, ¿cómo ve Dios el mundo, hermanos? La condición espiritual ante Dios. Mire cómo ve Dios el mundo. Tan diferente a como lo vemos nosotros. Él ve un mundo sin Dios, completamente muerto espiritualmente. Jeremías 2:13 dice, ¿por qué están así de muertos? Por lo que dice Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen en agua, sus propios ídolos, sus propios dioses, su propio dinero, su propia academia, mi estudio, mi profesión, mi casa, mi carro, mi vida. Yo soy así con mi empresa, con lo que yo he hecho.
vivo así, muerto espiritualmente. Así los ve el Señor. Se hicieron sus propias cisternas, quiere decir, dejaron a Dios de lado. Yo me puedo manejar solo. ¿Cuál Dios? Yo puedo solo. Y sabe una cosa, hermanos, lo que dice el Señor allá en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer, espiritualmente muertos en esa condición. Fíjese, cómo vimos nosotros el mundo en la rumba, en la parranda. Los vemos que están contentos y que están divirtiendo en cierto sentido, pero espiritualmente no alcanzamos a ver. Mire cómo los ve el Señor. Valle o mundo, globo de huesos secos, hermanos, completamente muertos. ¿Cuál es mi responsabilidad inmediata ante esto? Ahí está la gran pregunta, ¿no? Hacer obra de evangelista, como dice Timoteo. Llevar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. ¿Responderán a mi palabra? ¿Ustedes creen que van a responder a mi palabra? No van a responder. A la palabra de Jorgito no responde nadie, hermano. ¿Qué es que responde? A la palabra del Señor. ¿Importa mi condición espiritual? Sí importa, hermanos. El testimonio es fundamental. Si bien no salva, es parte fundamental del evangelismo. Tener un buen testimonio, hermanos. En la casa, en el vecindario, con la familia. No es fácil, pero hay un Dios grande que nos respalda y una palabra del Señor que nos ayuda. ¿Cómo adquirir ese testimonio? ¿Cómo fortalecerlo? ¿Cómo sostenerlo, hermanos? No es fácil, pero no imposible, sino entonces el endemoniado estaba peor, hermano, con 2000 demonios, y el Señor le dijo, ve y muéstrate a los tuyos lo que yo hice contigo. Estos huesos estaban muertos allá en el valle. El Señor lo levantó, Él tiene el poder para hacerlo. El asunto es cuando responderán a mi palabra no van a responder esa cuál palabra, hermanos. ¿A qué palabra responderán? A la palabra de Dios. A este es que responde el mundo para la salvación. A la mía no, porque puede ser de entretenimiento o de condenación, de facilismo o de obstáculo. ¿Qué mejor la palabra del Señor para no cometer errores, de volvérselo fácil, de volvérselo agradable, tan atractivo el Evangelio? No, el Evangelio no es atractivo, hermano, el Evangelio es despreciable, hermanos. Mucha gente lo desprecia por el compromiso. Para nosotros es una bendición muy grande tener el Evangelio. Para nosotros es delicioso ese saborear del maná todas las mañanas, disfrutarlo. Ya para nosotros en la vida cristiana se vuelve atractivo. Si hay algún creyente que no le parezca atractiva la lectura de la Biblia, que no le llame, que no se deleite, bueno, es peligroso que su corazón esté empezando a endurecerse también. Y es bueno revisar para que no vaya a quedar, vea, como no que pierda la salvación, pero queda en una situación muy desventajosa espiritualmente. Muy mal, hermanos. Veamos esta comparación que quise hacer con el Antiguo Testamento y con el Nuevo, hermanos. Dice Ezequiel 37:4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová, que ya lo vimos. Allí ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Todo lo hace el Señor. Yo hago entrar, y mire, y pondré, es que eso no lo hacemos nosotros, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Él lo hace todo. Nosotros solamente predicamos el Evangelio, las salvaciones de Jehová. Esto le dijo a Ezequiel. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros hoy en día? Marcos 16:15 en el Nuevo Testamento, y les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, no a cierto grupo. ¿Qué dice en 2 Timoteo 4:2? Pablo nos dice a nosotros, predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estamos capacitados para hacerlo, ahí es donde está el detalle, con toda paciencia y doctrina, no con mi palabra. Con mi carácter de hombre, de humilde, de creyente, debo hacerlo, y también con toda doctrina, hermanos. Nos enredamos cuando nos salimos de la doctrina. Y dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, mire, primero predicamos la palabra, y dice el Señor, el que cree en mí, en esa palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando del Espíritu Santo que habría de venir. Entonces predicamos la palabra y el Espíritu Santo de Dios inunda los corazones. Como dice Romanos allá, el Espíritu de Dios ha sido derramado en los corazones. Ahí está el amor de Dios. Quería traer esta comparación de estos dos temas, tanto en el Antiguo, porque alguien puede decir, bueno, eso fue para el pueblo de Israel, eso fue para Ezequiel. Pues aquí lo tenemos nosotros por si queda alguna duda, hermanos. Aprendemos espiritualmente allá, pero mira, acá lo tenemos también,
literal y prácticamente para nosotros. Ahora miren esta pequeña ilustración y rápida sobre corazones de piedra o de carne. Alguien puede preguntar y aún estar dudando, bueno, yo no he entendido bien qué es un corazón de piedra o cómo es un corazón de piedra y un corazón de carne. Bueno, voy a tratar de ilustrarlo de una manera práctica. De la siguiente manera. Corazones de piedra, ese es el tema, ¿no? O corazón de piedra o de carne. Este es el corazón de piedra. Acá como está el corazón, por dentro no hay nada sensible. Dureza, hermanos. Pero una dureza, vea, tipo piedra, tipo roca. Miren esto. Un corazón de piedra es terco y voluntarioso, incrédulo, sabio en su propia opinión. Es insensible, no perdona, no acepta consejo o dirección, hace lo que quiere y aparte eso es amargado. Claro, una persona con esas características, con un corazón así, hermanos, pues termina siendo una persona amargada. Ese es un corazón de piedra, además incrédulo, no cree las cosas que se le están diciendo. El riesgo es que como creyentes dejemos endurecer el corazón, terminando siendo amargados, no obedeciendo la palabra del Señor, haciendo lo que bien nos parece, porque estamos actuando entonces como personas incrédulas. Debemos tener mucho cuidado con eso. Ahora veamos lo contrario o la contraparte. Un corazón de carne, ¿qué es? Tiene su palabra, el Espíritu orando ahí, hermanos. Un corazón de carne quiere decir que es moldeable, o sea, sensible, enseñable, obediente y responde de buena voluntad. No que no peque, no que sea perfecto, sino que es sensible, hermanos. ¿Sí? Enseñable. Busca el bienestar de otros, no guarda rencor, escucha consejo, es amoroso y feliz. Ahí está por si querían una claridad sobre los corazones. El uno, insensible, incrédulo, muerto. El otro, vivo, abierto, hermano, responde bien, sensible, en favor de todo lo que pueda suceder, en favor del prójimo, obediente a la palabra del Señor y finalmente es amoroso y feliz. ¿Cómo está el corazón? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo tiene su corazón? Yo me pregunto, ¿cómo está mi corazón? ¿Está más de este lado? No necesariamente que esté de pie o que no tenga salvación. Puedo tener la salvación, pero repito, puedo tener un corazón que se ha venido endureciendo. Mucha murmuración, mucha crítica, mucho buscar problema, mucho buscar conflicto, mirar dónde se está cayendo alguien para poder de pronto hasta reírse. O de muchas razones podemos ir endureciendo el corazón, pero ¿sabe por qué se endurece el corazón, queridos hermanos? Por la falta de lectura, de alimento y de oración, de pasar tiempo en privacidad con Dios. Eso va alejando a las personas. Esa falta de tiempo y de privacidad con Dios va permitiendo que el corazón se vaya alejando, alejando y vaya terminando, algunos, casi que como una roca, hermanos. Casi que como una roca, para meditar. El primer estado de los huesos en el pasaje que vimos es que estaban esparcidos, secos, sin vida. De igual forma se encuentra el mundo. Y algunos en la iglesia y muchos en los hogares de cristianos. Completamente secos, hermanos. Es decir, no hay salvación. En la iglesia, en algunas personas, en el hogar, en la familia, en nuestro derredor, hermanos, o alrededor. Luego de oír la palabra, como lo vimos, estos huesos gradualmente comenzaron a unirse y entonces aparecieron tendones, carne y se cubrieron de piel. Se fue formando, se fue fortaleciendo la nación, ¿no? El profeta Ezequiel pudo contemplar la soberanía de Dios, ya que no fue un proceso inmediato. Esto lo hace Dios, hermanos. Repito, es más, él no hubiera podido. ¿Para qué usa Ezequiel? O él puede salvar la humanidad, ¿para qué me va a usar a ustedes o a mí? Él lo puede hacer, pero él quiere, hermanos, usarnos como sus instrumentos, como sus heraldos, como sus embajadores, hermanos, para la salvación de la humanidad. No fue un proceso inmediato. Igualmente el mundo actual está disperso, ¿no? Errante, sin Dios y sin ley, con corazón de piedra, y aunque se encuentra muerto espiritualmente, Dios quiere cambiarle el corazón, hermanos. Él no quiere la muerte del pecador, hermano. Él quiere que la humanidad se salve,
Pero la humanidad endurecida rechaza de todas maneras la palabra de Dios, hermanos. Pero como en aquel tiempo, hoy se necesitan Ezequieles dispuestos a llevar la palabra de salvación en el poder del Espíritu Santo. Ezequiel dijo, tú lo sabes, él estaba confiando en que Dios es capaz de todo, hermanos. Nosotros debemos tener esa confianza. Así como Dios aseguró a Israel que los sacaría de donde estuvieran para regresarlos a la tierra prometida y restaurarlos espiritualmente, viene primero el regreso, son 2 etapas, y luego viene la restauración espiritual. Así sucederá con cada persona que oiga y acepte el mensaje de salvación. De donde estén dispersos en el mundo, en la condición que se encuentre, el Señor los trae. ¿Para qué? Para la salvación a través del mensaje de salvación, hermanos. Perdónenme la redundancia ahí. Sin importar la condición en que cada persona se encuentre, esto es bueno, hermanos. Aquellos estaban completamente perdidos, muertos. No importa la condición, para Dios, en su amor, en su gracia, en su soberanía, todo es posible. Sin importar la condición en que cada persona se encuentre, el Señor la sacará y unirá a su iglesia. Primero la saca del mundo, ¿no? Y luego la une a su iglesia, porque no quiere la muerte del impío, hermanos. Así como va a unir, los saca de todas partes para unirlos a su pueblo, para la tierra prometida, así los saca del mundo como nos sacó a nosotros, para unirnos a la iglesia que tanto ama el Señor, hermanos. La iglesia por la que Él murió. De los 4 vientos le llegará su mensaje, como sea, hermanos, del poder de Dios. De ahí que la predicación de la palabra de Dios es crucial para que reciban el aliento de vida de todas las direcciones, es lo que quiere decir. Como sea, hermanos, va a llegar el Evangelio. Si no lo hago yo, otro lo va a hacer, pero qué triste que yo no lo haga. Habiendo sido salvo, habiendo recibido el amor de Dios, qué triste que yo no lo comparta, llevando la salvación a otras personas. Muy triste, hermanos. Y finalmente, meditando en el pasaje de Ezequiel, fue como si Dios hubiera dicho y esté diciendo en esta mañana, háblales y diles que yo seré el que les daré vida. Háblales. Diles a ellos, dile al mundo, no tus palabras, las palabras del Señor, el Evangelio de la salvación. Háblales, dile, nos está diciendo esta mañana, hermanos. Y ese es el mandato de Dios para cada uno de nosotros, así como fue para Ezequiel, así como le habló a Isaías, como le habló a Elías, a Jeremías, a sus profetas, así nos dice esta mañana. No somos profetas, pero nos dice, háblales, háblales de Cristo. Cuenta a tus amigos lo que yo hice contigo. Ese es el mandato. Ese es el mandato de Dios para cada uno de nosotros. Eso es todo lo que debemos hacer. Hablarles y decirles. Así el Espíritu de Dios los traerá a nueva vida. Porque hay algo que es importante, hermanos. Es contar siempre que la obra es del Espíritu Santo. Es decir, nosotros estamos hablando porque oramos para compartir el Evangelio, pero el Espíritu Santo de Dios es el que los está convenciendo del mensaje que estamos diciendo. Yo no los convenzo ni usted, o ni ustedes ni yo, pero el Espíritu sí los va convenciendo y los trae a nueva vida, hermanos. Como creyentes, hemos recibido un corazón de carne que nos hace sensibles y obedientes al mandato de Dios. Entonces, si eso es cierto, no callaremos, compartiremos la salvación. Salimos de la silla de confort, hermanos. Si nos volvemos a reunir como una iglesia, tenemos que estar pensando es cómo vamos a ir a tal parte, cuándo vamos a ir a este otro sitio, guardando todos los elementos de prevención, de seguridad, pero vamos en fe o con fe en que Dios levantará muertos, rescatará de nuevo a aquellas personas o traerá aquellos huesos secos a que escuchen la palabra del Señor para su fortalecimiento, para su salvación, hermanos. Dios lo hace. Si no lo hacemos, es porque quizás el corazón se ha endurecido como una piedra, y si eso sucedió o está sucediendo, y debemos acudir a Dios hoy mismo para que en arrepentimiento, oración y meditación de la palabra restablezca en nosotros un corazón sensible, moldeable, compasivo, de carne. Es interesante que la palabra carne aquí es la única parte, o de las pocas partes donde se maneja para bien, porque la carne en la Biblia tiene que ver con el pecado, con el mundo, con la falta de dominio propio, pero aquí cuando habla de carne, de sensibilidad. Repito esto, hermanos, finalmente. Si no lo hacemos, de llevar el Evangelio, de ser sensibles, de tener compasión por las almas perdidas, de esos huesos secos que hay en el mundo, si no lo hacemos es porque quizá el corazón se ha endurecido.
No que se haya perdido la salvación, sino que se ha endurecido como una piedra. Y debemos acudir a Dios si hay insensibilidad. Si yo me doy cuenta que no estoy funcionando en la comisión que el Señor me dio, en esa gran comisión, yo debo acudir a Dios hoy mismo para que el arrepentimiento, oración y meditación de la palabra restablezca en nosotros o en mí un corazón sensible, moldeable, compasivo, de carne, para que obedezca la gran comisión, hermanos. Espero que este tema nos ayude. Lo tenemos ahí para que una y otra vez lo repitamos. Primariamente tuvo que ver con Israel, ya está regresando, hermanos. Todo esto se va a cumplir después de la tribulación, la restauración del pueblo, hermano. La bendición tan grande va a suceder en el milenio. Va a ser impresionante, y como lo hemos visto estas mañanas en Ezequiel, lo que el Señor va a hacer con su nación. Y ya comenzaron. Ahora nos toca a nosotros, antes de irnos, para la gran bendición que tendremos finalmente en la eternidad con el Señor, llevar a otros. Mucho hueso seco en la casa, en la familia, en el vecindario y aún en la iglesia, que debemos luchar para fortalecer, para poderlos traer, hermanos, a los que son creyentes, fortalecerlos espiritualmente, y a los que no son, hablarles de las buenas nuevas de salvación, para que ellos también se salven y disfruten con nosotros la vida eterna. Cristo está por regresar, esto está por cumplirse, lo nuestro ya se cumplió porque somos salvos, pero viene Cristo a llevarnos como iglesia, hermanos, y no nos podemos ir solos, o dejar la mitad de la familia, o al papá, o a la mamá, o al hijo, que tanto quise, pero nunca le prediqué el Evangelio. Hoy en día, más que nunca, tenemos toda la oportunidad para hacerlo. Ha sido tan práctico todo lo que se está haciendo, hermanos, que es muy práctico, muy sencillo llevar el Evangelio. Hay que sacar tiempo, hay que buscar personas, amigos, que me puede en un momento dado trasladar si queda muy retirado, o llevar a otra persona. De pronto hay que invertirle, hay que comprar una Biblia, un Nuevo Testamento, un tratado. Mire, uno cuando le entrega al Señor su corazón, también le debe entregar el bolsillo. Está hablando del Señor, no de un pastor. Para la obra, para que progrese, para que crezca la iglesia del Señor y se extienda al reino de los cielos. Y esa es la misión que tenemos ustedes y yo aquí en la tierra. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos ayude, si hay dureza en el corazón, para que se ablande y sea sensible ante tanta necesidad. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana. Honra y gloria sean para ti. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a entenderla, interpretarla y a vivirla. Si bien es cierto que este tema fue para tu nación, para tu pueblo y que se va a cumplir, también nos enseña a nosotros la gran responsabilidad ante un mundo que tú lo ves como huesos secos, muertos espiritualmente, pero que nos has dado a nosotros la palabra para llevársela a ellos. Enséñanos, Señor, aplica por favor en el poder de tu Espíritu esta palabra para que sea una realidad en nuestras vidas. Te lo agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.